Andas? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás tanto tiempo sin vernos? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta amabilidad, por este gesto tuyo. Muchas gracias. Un placer. A ver si en este ratito, estos 30 minutos que vamos a conversar, podemos dar un poco de idea. Y me gustaría que empezaras por contar quién es IEE, ¿no? Esta cuenta, este Instituto de Inteligencia Emocional. Yo les conté muy poquito, pero si querés empezar por contar y después Dale, avanzamos. dale. Bueno, nosotras somos tres amigas y tres socias que desde hace ya muchos años identificamos que la inteligencia emocional es tan importante, pero sobre todo si verdaderamente la incorporamos también desde una conciencia corporal y desde una mirada holística. Y así es que formamos este instituto y con él la diplomatura de la cual vos fuiste alumna y esta diplomatura en inteligencia emocional y conciencia corporal justamente para esto, para poder tener una mirada holística, ¿no? Del ser y entender que no somos solamente pensamientos y emociones, sino que hay todo un sistema de seres vivos que están por todo nuestro cuerpo, que están aportando a que se facilite o no ser inteligentes, emocionales o no. Así que bueno, por eso esta diplomatura, por eso este instituto y un poco también esta conversación que vamos a tener, ¿no? Sobre este Absolutamente. tema. Mucha gente por ahí no sabe que yo, además de estar en Cazabacterias y haber estudiado toda esta parte de cuidado de los alimentos que es tan necesaria para cuidar esa microbiota intestinal de la que vamos a hablar, también estudié coaching desde esta mirada de ser cuerpo, lenguaje y emoción. Y cómo las Ujú. emociones son parte de nuestra vida que podemos nosotros elegir, diseñar, regular y tener una vida muy diferente la que en ocasiones transitamos ante esa falta de conocimiento o de recursos y que cada vez es más claro que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque no es solamente lo que comemos, es también cómo nos cuidamos interiormente, cómo cuidamos a esa microbiota, cómo nos hablamos y cómo esa microbiota influye en todas las emociones y es un ida y vuelta esta conexión, ¿no? Te dejo Exacto. comenzar por donde quieras hacer el recorrido. Nada, es esto, ¿no? La dieta mental y la dieta, ¿no? De ser conscientes de cómo nos estamos alimentando. Y te cuento rápidamente cómo yo empecé hace como 10 años a interesarme por la microbiota y a mí yo siempre esto lo quiero compartir porque hay mucha gente que hoy se la diagnostica, que le dice que tiene disbiosis intestinal, o muchísima gente con gastritis, con úlceras, ¿no? Y toda mi familia, siempre gastritis, y yo siempre con problemas intestinales desde muy chiquita. Y hace como 10 años me diagnosticaron con una enfermedad autoinmune y empecé a girar por un montón de médicos, ¿no? Iba al médico porque me atacó en los ojos, al oculista, entonces me miraba los ojos y solamente tema ojos y remedios para ojos. Iba al gastroenterólogo, me daba solamente, ¿no? El famoso omeprazol que destruye la microbiota, de la cual ahora vamos a estar hablando. Iba a la ginecóloga porque también estaba con problemas ginecológicos y me daba también antibióticos que destruyen la microbiota también. Y ahí empecé a investigar y sobre todo en España, esto hace ya muchos años que se está hablando de la microbiota y lo que es nuestra querida doctora de la Puerta, ¿no? Que ella hace 25 años que está investigando todo esto y demostrar junto con Nazaret Castellanos desde que somos un todo, de que este cerebro, segundo cerebro que se llama o cerebro entérico, forma un rol fundamental en nuestro sistema inmunológico y como genera el 90% de la serotonina, que tiene que ver con el neurotransmisor para que podamos estar en bienestar, en paz, ¿no? Se genera en nuestro sistema digestivo y si nuestro sistema digestivo no está en ese sano equilibrio, a veces pasa que o vos sabés que también soy coach, entonces también vienen consultantes
que están girando hace un montón con temas y yo lo primero que le pregunto es cómo está de la panza. Y hace años que tiene una gastritis. Y hace Absolutamente. años, Bueno, yo te contaba que mi marido, él es médico incluso, y por ahí una rabieta es la panza. Siempre es exacto. la panza, ¿no? Y la panza encima le advierte muy rápidamente de que hay algo ahí. Y entonces podría empezar desde esa advertencia de esa conciencia corporal que ya debería haber incorporado, eh, y escucharse el mismo y demás, empezar ya a manejarse de una manera diferente con la comida, para empezar a cuidarse. Y si no lo haces, terminas con una pataleta, una diarrea, que terminas destruyendo toda esa flora tan valiosa. Y a su vez, a veces, y sumaba un poco a lo que traías con ese exceso de antibióticos, a veces lo que nos pasa aquí en Casabacterias es el exceso de sanitizante. El exceso de sanitizante por Claro. temor a enfermarse, que termina también dañando la microbiota, que tampoco es favorable tanto exceso, porque a veces empiezan por 2 gotas, pero después es un chorro y después por las dudas un poquito más, que eso tampoco es favorable y ya hay papers sobre eso también, sobre el impacto en la microbiota intestinal, más allá de la flora en las manos y demás, ¿no? Que también siempre es una barrera de defensas en todas las partes del cuerpo. En el intestino ni que hablar el rol fundamental y que necesitamos cuidarla, a veces reponerla, porque la hemos perdido. Yo ahora estoy con antibióticos y seguramente tengo que empezar también ahí a cuidarla y reponerla. Y también nutrirla adecuadamente, y vamos a hablar un poco sobre eso. Y tener en claro que además, cuando se alimenta de esa fibra, esta microbiota empieza a producir lo que se llaman posbióticos, esto es, otros compuestos chiquitos, muchas veces moléculas pequeñas, ácidos Lau, grasos. ¿querés que le contemos a la gente que tal vez hay mucha gente que no sabe lo que es la microbiota? Dale, empezá, dale. Bueno, acá la palabra autorizada sos vos, pero es la otra vez leía y que me pareció muy interesante que son billones, billones de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, y lo que leía que dice que son, por eso dice que somos más microorganismos que células que tenemos en todo el cuerpo. Absolutamente. Por eso esta fobia de querer matar a todos los microbios para no enfermarnos es en realidad un contrasentido. Lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos, criteriosos y demás, cuidando toda esa flora intestinal. Se le llamaba cuando yo era chica, era la flora Claro. intestinal, ahora es la microbiota, que no es cualquier microorganismo que se instale, sino que son ciertos microorganismos, y por eso se fomenta tanto la lactancia materna en los recién nacidos, para empezar ya a lograr esa microbiota tan necesaria, El parto saludable. natural, ¿no? Absolutamente. Que ahí es donde nuestra madre, y yo siempre me acuerdo que cuando o iba al médico para mí o llevaba a mis hijos al médico, siempre me preguntaban, ¿y en parto normal? ¿Leíste la teta? Y después se ve que los médicos se olvidaron de esto, ¿no? Porque después como que, ¿qué pasó ahí? ¿Para qué querían esta información? Y esta información es sumamente valiosa. Ahí es donde nuestra madre nos pasa ese paquete, ¿no? De esa microbiota supuestamente en un sano equilibrio, ¿sí? Como para que arranquemos nuestra vida. Por Y, supuesto. y al Acá mirar claro que por los supuesto dos, habrá gente que por distintas causas no lo puede hacer, no puede, por y hay supuesto, alternativas desde ya, pero quien lo puede hacer es muy beneficioso, ¿no? Y exacto. después, como esta elección de alimentos, que hoy incluso vemos las consecuencias desde el sobrepeso, en chicos con sobrepeso y todas las Y consecuencias para la autismo. salud. Tal cual, ¿no? Y cuántas patologías también del espectro autista mejoran notablemente con una mejora en la flora intestinal, en esa microbiota intestinal. Y no soy experta en eso, ¿no? Pero sí ser muy conscientes que está, que la necesitamos y que la podemos cuidar. Exacto. Y no ser expertos, pero yo siempre, como les digo a mis alumnos, ¿no? Nosotros tenemos que estar informados, porque no porque vayamos al médico sabe todo y puede tener esta mirada integradora, ¿no? Holística, de que preguntarte, por ejemplo, por más que vayas al oculista, y en mi caso, que era un autoinmune de los ojos, ¿cómo te alimentás? Si tenés algún trastorno digestivo, para darte cuenta que ya ahí nosotros mismos tenemos que tener esta información, que nosotros tenemos que saber que nuestra flora intestinal o microbiota
debe estar sana, la tenemos que cuidar como lo más importante, porque afecta a nuestras emociones, afecta a nuestros pensamientos y porque afecta a nuestra salud física. Y además, dependiendo de estas emociones, actuamos de determinada manera y no de otra, tomamos determinadas decisiones y no otra, lo pasamos mal o lo pasamos mucho mejor en la vida, porque muchas veces lo que yo suelo decir en esas clases de coaching es, bueno, la vida muchas veces nos muestra que no es como queremos que sea y lo que pasa no es lo que deseábamos, pero frente a eso tenemos muchas opciones para elegir cómo responder, en vez de reaccionar, enojarnos y estar mal. Hay un ida y vuelta, esas emociones a su vez van a repercutir con nuestra panza, que por ahí nos da esa diarrea y arrasa la flora intestinal. Entonces es un ida y vuelta. Cuidar las emociones nos ayuda también a tener una flora más cuidada y preservada, ¿no? ¿Querés comentar un Porque, poco qué es esa inteligencia emocional que por ahí tampoco claro, la gente la sabe? no, y también esto, ¿no? De que vos estabas diciendo cómo uno repercute en otro y el otro en el otro. ¿Por qué? Porque por suerte las neurociencias desde hace 12 años, no más, descubre que este camino es bilateral de comunicación de nuestro segundo cerebro o todo lo que tiene que ver con el intestino grueso, el intestino delgado, sobre todo donde se genera, donde está el 95% de la microbiota de todo el cuerpo, porque también contémosle a la gente, tenemos en la boca, En ¿sí? la Tenemos piel. en la piel, en las fosas nasales, en los genitales, en los pliegues, por todos lados, pero el 95% de estos microbios, que somos más microbios que células, Tal cual. Por eso es no querer eliminar todo, ¿no? No exagerar, porque muchas de estas bacterias son las que nos ayudan a proteger, como esta microbiota a nivel intestinal que ejerce un efecto de barrera, sintetiza la serotonina y sobre todo el aminoácido con el cual se sintetiza la serotonina, que es la hormona, el neurotransmisor vinculado al bienestar, a la felicidad y demás. Y a su vez estos ácidos grasos de cadena corta, que eran estos posbióticos de los que yo te hablaba, que son los que sintetizan estas bacterias de nuestro intestino, que ayudan a una buena permeabilidad intestinal adecuada, incluso a reforzar la barrera hematoencefálica. O sea, este ida y vuelta del que vos hablabas, de este eje intestino-cerebro, es permanente y valiosísimo. Entonces, totalmente, cuidar también nuestra salud emocional es fundamental, porque va a totalmente. impactar, sin lugar a dudas, en esa, a mí no me va tanto a la panza, pero sí a la piel, y también ahí tiene que ver con esa inteligencia emocional, y ahí también tenemos esas bacterias que van a proteger y demás, que a lo mejor las dañamos con tanta cosa de protección, por no tener El una buena... agua, ¿no? El agua con cloro, por Tal ejemplo. cual. ¿No? Que a veces el agua que tomamos de la canilla tiene un exceso de cloro. Hay veces que te das cuenta, ya solamente con sentir el olor. Entonces, y Ahí como hay que, vos por dices, supuesto, tener en claro que no agregarle lavandina a todo y por eso volvía lo que hace a la limpieza de la los limpieza. vegetales. Ya el agua tiene un residuo de cloro, ya está potabilizada, no hace falta agregarle más si no hay grupo vulnerable en la familia. Por supuesto, si hay grupo vulnerable habrá que respetar lo que diga el médico, pero Ujú. si no es suficiente con un buen lavado, sacar la mugre, la tierra y no exagerar con todo lo que hace al uso de sanitizantes, porque en cierta manera seleccionamos a las bacterias resistentes que no son las deseables, que no son las que nos van a ayudar y podemos perjudicar nuestra microbiota. Así que ojo ahí con ese exceso. Bueno, Exactamente. ahí te dejo con inteligencia emocional. Contá vos ahí un Bueno, poquito. esto, ¿no? El ser inteligentes emocionales es cuidarnos desde todos estos aspectos, tener esta conciencia, estar muy conscientes de qué es tanto como hablábamos antes, ¿no? De esta dieta mental. ¿Cuál es el ambiente en el que me desarrollo? ¿No? Porque también somos energía, entonces de acuerdo a las emociones se contagian, entonces ese lugar en donde estoy también va a estar afectando a mis emociones y por ende va a estar afectando también a mi sistema digestivo. Ser inteligentes emocionales es esto, es poder estar eligiendo todo el tiempo cómo quiero estar transitando la vida, ¿no? Y si quiero transitarlo de una manera amorosa, armoniosa, en coherencia con lo que siento y con lo que soy, o
me dejo llevar por lo que está pasando afuera, ¿no? Y es como decimos siempre, puedo ser protagonista de mi historia o puedo ser víctima de mi historia. Y la idea es que seamos todo el tiempo protagonistas. Protagonista es ser responsable, responsable de con quién estoy, responsable de lo que pienso, responsable de lo que como, responsable de absolutamente todo. Y esto es ser inteligente emocional. Y en la diplomatura lo que hacemos desde distintas herramientas, desde distintas perspectivas, que como vos sabés, tiene que ver mucho por pasarlo con el cuerpo, ¿no? De esto de, bueno, de yoga, biodanza, musicoterapia, física cuántica, entender cuando decimos somos energía. ¿Qué es? Yo digo, no viene de que somos hippies, somos energía. No, no, no. Científicamente somos energía. Entonces, entender estos conceptos para poder estar todo el tiempo eligiendo cómo queremos llevar esta vida, este gran regalo que es la vida, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y esa, a mí me gusta llamarlo también agilidad emocional, que es la que nos permite identificar las emociones. A veces, si nos ponemos a enumerar, al principio uno conoce muy poquitas y después Claro. va pudiendo poner nombre a cada vez más emociones y dónde se ubican esas emociones cuando las siento en el cuerpo, conectar con el cuerpo ahí muchísimo, que requiere ese cuidado, ¿no? Y ese mimo, y mucho va a la panza, recordemos que mucho va a la panza. Y también poder regularlas, ¿no? En vez de que la emoción nos tome, es nosotros poder decidir cómo responder alineado a nuestros valores, a nuestro, como dijiste vos, siendo protagonistas y eligiendo qué queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Y qué importante esto que decís, ¿no? Porque si nosotros no, hacemos este stop consciente, que es tan importante, ¿no? Salir de este automático que estamos siempre y que las cosas nos van pasando, y sino que nosotros estemos pasando adentro de estas cosas que están sucediendo con presencia, es poder hacer este stop y decir, espera, esta persona o esto que sucedió, ¿qué me generó? ¿Qué me pasó? ¿No? Porque no es lo mismo que me generó tristeza o que me genera bronca. Entonces, tengo que parar ahí para poder ponerle un nombre y decir, ok, entonces, ¿qué necesito? ¿Hacia dónde quiero ir? Y de esto se trata el ser inteligente, es que como yo siempre digo, hay muchas inteligencias, ¿no? Pero si nosotros podemos tener todos los títulos, y mira, yo conozco mucha gente que ha estudiado en universidades de afuera muy importantes, o en universidades de acá, muy importantes, pero no son inteligentes emocionales. No. Entonces te das cuenta que tienen una vida donde no son verdaderamente felices, donde no pueden lograr todo eso que se proponen. Entonces los títulos no sirven de nada, el conocimiento no sirve de nada si nosotros realmente no elegimos y nos responsabilizamos por lo que queremos y cómo queremos llevarlo. Absolutamente, ¿no? Y desde una emoción que para mí es muy importante, que es el amor hacia uno mismo, el amor propio, es que podemos elegir eh, incluso cómo alimentar a esa microbiota, ¿no? Total. Y ahí básicamente iba muy cortito, pues yo no soy nutricionista, pero sí cómo procesar ciertos alimentos. Lo que dijimos sobre los vegetales es fundamental. Si yo voy, y sí es útil para la microbiota, yo como bastante... muchos vegetales. Yo tengo dos Sí, cosas por las cuales me tengo que cuidar mucho en la comida, que es mucho riesgo cardíaco y antecedentes de cáncer de colon. Entonces me tengo que cuidar muchísimo en eso. Entonces como muchos vegetales hervidos y enfriados, o sea que me los preparo con anticipación. bien. ¿Para qué con anticipación? Para enfriarlos y después decido si los quiero tibios en una ensalada, les doy un golpecito los hiervo primero, ¿no? Por ejemplo, boñato, calabaza, cabuti, etcétera. Porque el almidón al enfriarse se transforma en almidón resistente y es ya una fibra que para los microorganismos, la microbiota intestinal, son ricos y son utilizables como estos prebióticos, estos nutrientes que le permiten empezar a producir cosas que nos benefician. Entonces no es Y lo mismo hervirla y comerla caliente que hervirla, enfriarla y después elijo cómo lo quiero comer. A veces lo como si hace calor, más frío, más tibio. Y el punto es cómo enfriar
¿Para qué? Para que no nos dé una enfermedad transmitida por alimentos por enfriarlo incorrectamente. Entonces ahí el cuidado es desde ese cuidado hacia nosotros y hacia la familia, desde ese amor hacia nosotros y hacia la familia, es la porción que cocino, termina de cocinarse, la cuelo, la pongo en una asadera grande para que rápidamente pierda calor, ni bien dejo de humear a la heladera, y después tomo la porción que voy a consumir y la recaliento solo esa porción. Y el resto, tres días en la heladera puede estar, y si no la consumo en 3 días, voy congelando porciones y demás, ¿no? Entonces, el secretito ahí, por ejemplo, con todo lo que es vegetales, es esa cocción y enfriamiento para contribuir a que sume a la fibra, que es lo que necesita esa microbiota para estar fuerte y actuar bien Es a nivel almidón intestinal. resistente, ¿no? Exactamente, exactamente, Que, exactamente. que lo bien que nos hace. Y esto que vos decís, yo siempre le digo a la gente, pruébenlo. O sea, fíjate qué te pasa cuando comes un arroz recién hecho o cuando comes tal vez una papa recién hecha y qué pasa cuando haces este proceso que vos estás diciendo. ¿Cómo te cae? De otra manera no estás hinchado, ¿no? Absolutamente, Te das a dormir absolutamente. pesado. ¿Cómo cambia totalmente? Y por otro lado, de ser algo que no es beneficioso, pasa a ser totalmente beneficioso para nuestra microbiota. Absolutamente. Por supuesto que quien tenga dudas, vaya al médico. Esto es Total. fundamental porque hay sí mucha gente con disbiosis y mucha gente que necesita ahí una consulta y demás. Pero para aquellos que ya vienen comiendo bien y demás, estas pequeñas cositas, no exagerar con los sanitizantes, enfriar correctamente los vegetales, cocinarlos, enfriarlos y después consumirlos, son pequeñas cosas que contribuyen a fortalecer esa microbiota, por supuesto, fermentados, alimentos fermentados. Y Ah, ahí hay un mundo de posibilidades y hay un mundo de cuidados en cómo se elaboran esos fermentados, porque encuentro a ver, desastres a veces en las contanos, redes. contanos. Mira, un producto que es muy, muy interesante es el kimchi. Sí. Yo tengo una amiga con la cual a veces he preparado y demás, que ella difunde mucho, ella es coreana y difunde mucho la cultura coreana en Argentina, y tiene una ciencia impresionante en su elaboración que fue aprendida empíricamente como para preservar productos que en el invierno no tenían disponibilidad, que es ese repollo coreano tan característico, con Ujú. agregado de un montón de ajo, que tiene un montón de sustancias que son anticancerígenas, antimicrobianas, una cantidad que no te puedo explicar. Yo jamás pensé que iba a comer algo con tanto ajo y es maravillosamente rico. Y por Mira, supuesto, ese repollo primero salado, esa sal justamente favorece las bacterias lácticas, las deseables, favorece el desarrollo de probióticos en ciertas por eso concentraciones. hay que con las manos En masajearlo, ¿no? principio se va Ahí. distribuyendo esa sal, se deja fermentar, después se lava, con lo cual baja la concentración de sal, igual hipertensos, consultar por supuesto siempre al médico. Y después se agrega una mezcla con cuchucarú, creo que se llama, que es un ají rojo, como un pimiento rojo, que también tiene sustancias antimicrobianas y tiene sustancias que estimulan ciertas cuestiones a nivel intestinal muy interesantes. Hay toda una ciencia ahí tremenda. Vos fíjate que incluso se habla que tiene un efecto de evitar que la persona, el comer kimchi, ¿no? Engorde, por ejemplo. En general, en Corea no hay personas obesas, ¿No? son personas que comen mucho kimchi. El kimchi una vez elaborado se deja fermentar y se va comiendo después paulatinamente. Y todos estos cuidados, tiempos, concentración de sal, temperaturas de incubación y demás tienen que ser respetadas para que la producción sea adecuada y hayan desarrollado las bacterias deseables y no cualquier otro microorganismo indeseable y que no cause una enfermedad. Entonces se requieren esos cuidados, comprar las materias primas de buena calidad y demás. Los fermentados hoy se recomiendan mucho, mucho, Son. mucho. Y hay productos que por supuesto son comerciales, como el yogur, al cual le agregan probióticos. No cualquier yogur tiene Exacto. agregado de probióticos. Tiene que decir que tiene probióticos. Y el kefir también, ¿no?
por que es supuesto. maravilloso, que es maravilloso el kefir. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con lo integral, ¿no? Preferentemente que sea un arroz integral, que sea una harina integral. Evitar preferentemente todo lo que es el trigo blanco, ¿no? Porque tiene enzimas que nuestra microbiota no la puede estar digiriendo y por eso hay mucha gente que está con tantos problemas de alérgicos de reacción a lo que es el trigo Y blanco. bueno, mucha gente después que hace una dieta distinta, con todos estos cuidados, siente que mejora su calidad de vida en muchos más aspectos que el peso y la sensación de la panza, ¿no? Porque hay una mejora en la piel, hay una mejora, la microbiota impacta en todo el cuerpo y además esto, ¿no? Nos da esta sensación de bienestar de la que muchas veces no estamos tan asociados o tan frecuentemente linkeados a esa sensación de bienestar. Y es esto, es esta ida y vuelta entre inteligencia emocional y bienestar también corporal, ¿no? De sentirnos realmente bien, de Exacto. sentirnos en cuerpo, lenguaje y emoción muy en eje. Y tiene que ver con este eje Coherencia, en coherencia. absolutamente. Estamos Bueno, llegando a la vamos, media hora. sí, sí. Y para ir cerrando, ¿no? Entonces yo, si te parece, yo cierro con algo que me quedó a mí y vos cerrás con otra. Yo Dale. con lo que cierro es que nos informemos, que cuando hay algo que está mal en nosotros, no solamente vayamos al que, no sé, al psicólogo, que solamente vayamos al de los ojos, sino que veamos, somos un todo, que tomemos conciencia de, bueno, cómo me estoy alimentando, cómo es el lugar en donde estoy trabajando, cómo es el clima en mi casa y ver, ¿no? Un poquito todo esto. Cuidar por sobre todo nuestra microbiota porque sabemos que el 95% de la serotonina se genera en nuestro sistema digestivo, entonces la calidad de nuestra dieta es fundamental para que nosotros nos sintamos, ¿no? En bienestar, nos sintamos en paz, nos sintamos en calma y ser responsables. Saber que somos responsables. La culpa nunca la tiene el otro, la culpa nunca la tiene el afuera, la situación del país, nada. Nosotros podemos modificar nuestra realidad. El tema es que a veces no nos da miedo o no queremos, pero saber que el poder está en nosotros. Yo iba a cerrar por ahí en la responsabilidad, que el otro es el otro y lo que pasa ahí es qué hago yo con lo que el otro trae. Y a veces no tenemos los recursos, Judith, y esto me ha pasado en parte de mi vida y por eso estudié coaching, y esos recursos se pueden desarrollar, todo se puede desarrollar y podemos vivir, porque la vida es el camino que vamos haciendo, no es cuando esté mejor voy a, no, el camino es la vida y el final de la vida es la muerte, o sea que si no disfrutamos ahora, ya está, estamos en el El horno. mensaje es Entonces, ahora. el día a día, entonces ese día a día puede ser mucho mejor eligiendo qué comer amorosamente, cómo preparar esa comida, cuidando las buenas prácticas para que no nos haga daño. Y está todo vinculado, porque además esa emoción en la mesa con la que comemos, con la que conversamos, esa amorosidad, Mirando esa un noticiero o no, ¿no? también, todo eso impacta y bueno, se puede vivir mejor en la misma casa, por ahí, con las mismas cosas, pero uno internamente está mucho mejor. Exactamente, exactamente. Bueno, Clau, mil gracias por este espacio, un placer hablar con vos. Y Un me placer para quedó mí. esto que dijiste, ¿no? De que no todos tenemos los recursos y que querer no es poder. No, no, Querer son no dos es cosas totalmente distintas y que esos poder. recursos se pueden desarrollar y se ponen en práctica, como aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a hablar idiomas, aprendemos a manejar, aprendemos tantas cosas, a coser, a pintar. Bueno, también se aprende el manejo, la gestión de las emociones, nuestro Exactamente. bienestar. Todo esto son herramientas que podemos desarrollar para la vida. Y tiene que ver con un entrenamiento. Por eso nosotros en la diplomatura hablamos siempre de que es un entrenamiento en ser inteligentes emocionales. Es así como nos entrenamos para tal vez, ¿no? Cosas que hoy no nos están siendo funcionales. Si ponemos foco, conciencia y sabemos hacia dónde queremos ir, nos podemos entrenar para generar este nuevo hábito funcional y ser protagonistas. Y Así que podemos conectar con esto de muchas maneras, porque hay quien cocina y disfruta mucho cocinando. Bueno, ahí conectar con esas emociones, empezar a identificarlas. También hay mucho sobre pintura, sobre tejido. Todas aquellas actividades que nos conectan con bienestar, hay que potenciarlas. Y después totalmente. ayudarnos con todo lo demás, ¿no? Alimentación, cuidado de la microbiota y demás.
y las personas con las que nos rodeamos. También, también, también. Tan Todo es importante, elección. totalmente. Por eso estamos acá conversando vos y yo. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Y bueno, ahora ya subo y te comparto. Dale, besotes, Beso gracias. enorme. Chao, chao. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, sí, sí, adiós.